Salmo 56, vamos a leer el versículo número 8. Dice la Biblia: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Incline su cabeza, vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, queremos agradecerte en este momento. Gracias, Señor, por tenernos reunidos, Señor, y siempre es un gran privilegio poder escuchar tu palabra. Hemos sido edificados, Señor, y gracias por que siempre, Señor, hablas a nuestras vidas. En este momento, Señor, de predicación, te ruego que seas obrando en cada uno, que hables a cada vida, Señor, y que el mensaje pueda ser de ayuda, de edificación, que obres en cada uno de los presentes. Queremos colocar este tiempo en tu presencia. Te lo pedimos y rogamos en el santo nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Una de las particularidades del libro de los Salmos es que en algunos de ellos, en su encabezado, son mencionados usualmente el autor, la circunstancia del salmo y también a qué tipo de salmo pertenece. Esto es crucial, hermanos, para poder comprender qué salmo estamos diciendo. Porque algunos mencionan y creen que todos los salmos son iguales. Hay salmos que se llaman cánticos graduales. Hay salmos llamados bajo el término el jalel egipcio. Hay salmos imprecatorios. Hay masquiles. Todas estas descripciones nos presentan qué tipo de salmo estamos allí. No se puede interpretar todos los salmos de la misma forma, sería una forma irresponsable. Así que al mirar este Salmo 56, en su encabezado nos dice precisamente eso. ¿Quién es su autor? La circunstancia y a qué clase de salmo pertenece. Mire conmigo allí el encabezamiento del salmo y dice allí: al músico principal, sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Vemos en este salmo, en su encabezamiento, lo que acabo de mencionar. Por un lado menciona quién es el autor, ¿no? Dice que es un salmo de David. No todos los salmos los escribió David. Tenemos 73 salmos que escribió él. Hay otros de los 150 que componen este libro atribuidos a otros. Así que David entonces es el autor de este salmo. Pero también menciona a qué tipo de salmo pertenece. Hay una expresión extraña allí que dice Mictam. Esa expresión Mictam es una palabra de origen incierto, difícil de traducir, pero quizá pueda traducirse y hacer la idea a esta palabra por su raíz. Puede significar entonces la idea de cubrir. Ese es un salmo entonces que habla como de una expiación o de cubrir. Esta palabra aparece no solo aquí en el Salmo 56. Tenemos otros salmos donde se le llama a esos salmos un mictán. Por ejemplo, en el Salmo 16. En el encabezamiento dice que es un mictán. El Salmo 57 también dice que es un mictán. El Salmo 58 dice que es un mictán. El Salmo 59 es un mictán. Y desde luego el Salmo número 60. Ya hemos hablado entonces que en el Salmo tenemos el autor. ¿Qué tipo de salmo es? Es un mictán. Pero dice también el Salmo al final la circunstancia en la cual fue escrita. Y dice al final, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Al mirar ese trasfondo que menciona precisamente el libro de Samuel, en el capítulo 21, nos damos cuenta que es un gran tiempo de angustia para el rey David. Este salmo entonces fue compuesto y escrito por parte de David en un tiempo terrible de angustia. Al mirar la circunstancia cuando dice cuando los filisteos le prendieron en Gat, nos habla de aquel suceso histórico cuando el rey David tuvo que experimentar un gran tiempo de angustia. Hubo una circunstancia en la vida de David que fue el causante de que él escribiera precisamente este salmo, y es esa terrible situación. David en aquella ocasión estuvo en peligro de muerte, al punto de que dice el libro de Samuel que tuvo que fingirse loco. Lo prendieron hasta tuvo temor de su vida. Cambió su manera de comportarse. Se fingió loco. Escribía en las paredes, dejaba correr por la barba su saliva. En esa circunstancia, nos dice la Biblia que allí escribe David este salmo. Es un salmo entonces que expresa el terrible tiempo de angustia en aquella ocasión del rey David. Pero no solo expresa este salmo la gran terrible angustia de él, sino que nos habla de su confianza. La gran confianza de David, porque él dice que aún en medio de esa circunstancia continuaría alabando a Dios, continuaría confiando en él. David no solo expresa su angustia, su confianza, sino que a su vez menciona la dependencia total de David en Dios. Pero hay una figura bien interesante de este salmo que nos lleva a expresar no solo la confianza de David, no solo su dependencia, sino también el cuidado de parte de Dios. Me refiero a la expresión que utiliza el versículo 8. Leámoslo una vez más. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas
en tu libro? David habla de ese cuidado especial de parte de Dios para él. ¿Y sabe cómo lo menciona David? David dice de que Dios hace algo en medio de sus angustias. ¿Sabe qué es? Habla David de la redoma de Dios. ¿A qué se refiere David cuando habla de esa redoma? Porque David dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Claro, el libro de Salmos hace parte de la literatura poética. Y de una forma poética David habla de el cuidado de Dios para con él en medio de sus angustias. Y lo expresa bajo la figura de la redoma de Dios. Quiero predicarles de algo que he titulado precisamente de esa manera, la redoma de Dios. En primer lugar, ¿qué era una redoma? Quizá algunos no saben, pero en los tiempos bíblicos se llamaba redoma a un recipiente pequeño, una vasija de barro, utilizada en aquellos tiempos para guardar algo que era valioso, algo que era preciado. Por ejemplo, nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 10, en el versículo 1, que era allí donde se guardaba el aceite con el cual serían ungidos algunos reyes, incluso sacerdotes. Capítulo 10, versículo 1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? La redoma entonces era esa vasija en la cual se guardaba aceite. Incluso también se podía utilizar para guardar un perfume. No era cualquier recipiente. En el Nuevo Testamento se habla de aquella mujer que tomó un perfume de nardo, de alabastro y rompió y ungió al Señor. Era una redoma. En aquel tiempo ya la redoma era de vidrio. Pero en el Antiguo Testamento se utilizaban las redomas, vasijas de barro, para guardar objetos preciados. Ustedes recordarán que el aceite utilizado para ungir no era cualquier aceite. Cuando Dios dio la orden de construir el tabernáculo y las especias del aceite, tenía que hacer un aceite especial, con unas características, propiedades. Tanto así que no se podría hacer otro igual, ¿se acuerdan? Y ese aceite, nos dice la Biblia, se guardaba en una redoma. Los perfumes se guardaban en la redoma. En el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 1 y 3, vuelve a mencionar esta vasija llamada redoma. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. En los tiempos bíblicos entonces era común el asunto de la redoma. Habían unas vasijas que se utilizaban en la cotidianidad, por ejemplo, en el hogar, en la cocina, en la casa, pero la redoma era especial. La redoma se utilizaba únicamente para objetos muy valiosos, como el aceite, se utilizaba para guardar incluso un perfume. Y la redoma entonces eran originalmente hechas de cerámica. No existía el vidrio en aquella ocasión. Tiempo después se introdujo el vidrio. Pero, ¿por qué David menciona en el Salmo 56, el versículo con el cual iniciamos, por qué David toma esa figura y escoge para decir acerca de que Dios coloque todas sus lágrimas en su redoma? La redoma tiene una particularidad. Es una vasija ancha en su base y angosta en la parte superior, como lo que llaman los solitarios, donde ponen las rosas. Esas vasijas que son anchas en la parte de abajo y se va angostando hasta llegar a la parte superior, eso era una redoma. Las otras vasijas eran anchas en toda su proporción. Lo que quiere entonces dar a entender David es de que una a una, por ese cuello tan angosto, Dios colocaría cada lágrima de David en su redoma. Las redomas entonces eran anchas en su base y estrechas en la parte superior. Volviendo al Salmo 56, David dice en este salmo que Dios coloque sus lágrimas en su redoma. Mire lo que menciona. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? En segundo lugar, detrás de esta figura, ya hemos explicado que es una redoma. Pero la figura que David quiere dar a entender acá es acerca del cuidado de Dios hacia los suyos. No es otra la figura. El cuidado de Dios hacia David se hace evidente en ese salmo. David dice precisamente de que Dios va a tomar cada una de sus lágrimas. El versículo 8, la primera parte dice, tú has contado mis huidas. Dios conocía sus huidas. Es cierto que David estuvo huyendo mucho tiempo, ¿se acuerdan? El rey Saúl trataba de matarle. Tuvo que huir en otra ocasión porque su hijo, Absalón, intentó usurpar el trono. David tuvo que huir de los filisteos. Y David dice, Señor, tú has contado mis huidas, es decir, no te son ajenas. Dios conocía las huidas de David. ¿De qué habla esto? Esto habla de que en cada peligro y adversidad que David había atravesado, Dios estaba allí. Dios las conocía. Porque dice el versículo al inicio, mis huidas tú has contado. ¿Qué significa eso? Dios sabía cada adversidad de David. Esto nos habla de que Dios no es ignorante, Dios no desconoce los sufrimientos de su pueblo. Cada una de ellas. David dice, tú has contado mis huidas. Tú las sabes, las tienes presentes.
cada adversidad, cada aflicción, cada peligro por el cual he atravesado, dice David, tú lo has contado. Lo tienes allí. Pero luego dice en ese versículo 8, la segunda parte, pon mis lágrimas en tu redoma. Cada aflicción que experimentó David y que le sacó una lágrima o lágrimas, no fue desconocida por parte de Dios. Qué gran consuelo, ¿no? Saber que Dios toma en una redoma ese instrumento utilizado para guardar cosas valiosas. Y cada lágrima que David expresó salieron de sus ojos por las angustias, dificultades, problemas, adversidades. Cada lágrima estaba perfectamente guardada en la redoma de Dios. Mire el Dios de la Biblia como es un Dios que tiene cuidado de cada uno de los que hacen parte de su pueblo. Dios no solo conoce el sufrimiento de los salvos, Dios también toma cada lágrima de su pueblo y la coloca en esa vasija como algo de valor. Dios atesora. Se habla de que en aquel tiempo era común que cuando alguien fallecía de la familia, las mujeres tomaban una redoma y todo el llanto, las lágrimas, la depositaban en esa redoma y luego colocaban esa vasija en la tumba del muerto. Como memoria, como recuerdo del profundo luto, del terrible dolor que causó su partida. Y David dice a Dios, Dios, cada una de mis lágrimas, tómala y ponla en tu redoma. Recuerden la forma de la redoma, un cuello delgado, la parte de abajo ancha. Es como si gota a gota Dios tomase y contase cada lágrima de David. Hubieron varios eventos en la vida de David que lo llevaron a tener lágrimas, ¿sabía usted? Y que podíamos decir que fue una a una estas lágrimas colocadas en la redoma de Dios. Cada circunstancia en la vida de David, por lo que tuvo que atravesar, fueron llenando la redoma que Dios tenía para sus lágrimas. Voy a mencionar algunas de ellas. En el primer libro de Samuel, capítulo 20, nos dice la Biblia en el versículo 41. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron. Y David lloró más. Otra lo que dice, habla de David y Jonatán. En aquella circunstancia cuando David tuvo que despedirse de Jonatán, su amigo. Aquel amigo sincero que al final cuando murió, y David lo recuerda, dice que le fue más dulce que el amor de mujeres. Una amistad leal, una amistad real. En aquella ocasión David tuvo que despedirse de su amigo y esto le causó lágrimas. Dios tomó seguramente esas lágrimas de David y las metió en su redoma, ¿no? Las lágrimas que aquella vez dice la Biblia de que los dos lloraron, Jonatán y David, pero dice la Biblia de que David lloró más cuando tuvo que despedirse de su amigo. Quizás haya sido la realidad de algunos. Con lágrimas, una circunstancia difícil en su vida, han tenido que despedir quizá a un familiar, no necesariamente la muerte. Alguien se ha ido, alguien que era cercano, y eso causó terrible dolor, causó lágrimas, y dice David que Dios colocaría esas lágrimas de aquella ocasión en su redoma. Dios conoce las lágrimas que usted ha pasado quizá, hermano. Cada una de ellas, Dios no las ignora. Es más, nadie puede contarlas, pero Dios sí. Circunstancias como estas, terrible tener que despedir a alguien, quizá cercano, un familiar, un amigo. En aquella ocasión, esas lágrimas de David fueron colocadas en la redoma de Dios. Pero no solo David lloró en aquella ocasión cuando tuvo que despedir a su amigo Jonatán. Nos dice también la Biblia en el capítulo 30, el primer libro de Samuel, versículos 1 al 5. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclat, habían asolado a Siclat y le habían prendido fuego. Versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Otra circunstancia en la vida de David ya no es despedir a su amigo Jonatán, sino ahora tiene que llorar frente a la tragedia que vino al pueblo. Llega la tragedia a su pueblo. Y no solo al pueblo, dice que dentro de todos esos que se llevaron cautivos, estaban 2 de las mujeres de David. Lágrimas que brotó en aquella ocasión David. El pueblo y David lloraron, dice la Biblia, que hasta que quedaron sin fuerzas. Una vez más, otras lágrimas que van llenando la redoma de Dios. Lágrimas frente a la tragedia tanto del pueblo y de su familia. Terrible tragedia, ¿no? Gente cautiva, quemada las ciudades, unos llevados presos, zozobra, angustia, familias que quizá vieron a uno de sus seres ir cautivos, y eso generó en el pueblo lágrimas, incluso en David. David en aquella ocasión también lloró, como tal vez haya pasado con algunos de los que está aquí presentes. Lágrimas porque la tragedia familiar ha llegado a su vida. Una tragedia familiar, una terrible angustia, y esas lágrimas son colocadas en la redoma de Dios una vez más.
Dios llenando allí su redoma. David dice, no te olvides, Señor, de mis lágrimas. Lágrimas que en aquella ocasión, ante la tragedia del pueblo y de mi propia familia, porque también sus mujeres fueron llevadas cautivas. Una vez más la redoma de Dios se va llenando, gota a gota. Qué interesante pensar en que Dios no ignora los sufrimientos de su pueblo, ¿no? Cuando el cristiano pasa por momentos difíciles de angustia, Dios está presente, Dios conoce. Quizá circunstancias, situaciones en su vida que han sacado lágrimas de sus ojos. Créame, Dios las tiene en su redoma. Un día el Señor cambiará esas lágrimas por gozo. Un día el Señor consolará a su pueblo. Dios no es un Dios distante, sino un Dios cercano. Hubo otra circunstancia entonces, cuando David en su propia experiencia tuvo que llorar. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15 y 21. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Versículo 21. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Una vez más en otra circunstancia en la vida de David. Y esto fue cuando su hijo, producto de su relación de adulterio y asesinato, la situación con Urías y Betsabé, ese hijo cayó enfermo. Terrible, ¿no? Dice la Biblia de que cayó enfermo y lamentablemente murió. Lágrimas en la vida de David. Dice la Biblia de que ayunaba y oraba, aunque murió. Las lágrimas de aquella ocasión fueron por su hijo que estaba enfermo. Como pudo haber pasado con algunos de los cristianos, ¿no? El dolor, la angustia de un hijo, un dictamen no favorable, una enfermedad terrible, una hospitalización, o quién sabe. Pero circunstancias que causan lágrimas. Y esas lágrimas, en aquella ocasión de David, créame, fueron adicionadas a la redoma de Dios. David llorando por su hijo, angustia, pidiendo a Dios misericordia, ayunando. Y esta circunstancia causó de que de los ojos de David salieran lágrimas. Gota a gota esas lágrimas de aquella experiencia de la enfermedad, de la angustia por su hijo, fueron depositadas en la redoma de Dios. ¿Qué más Dios sabe el sufrimiento de un padre, de una madre, de alguien que tiene que experimentar un dolor por su hijo, por su hija? La redoma de Dios. Dios tiene control de cada circunstancia, ¿no? Dios no desconoce el sufrimiento, las lágrimas de aquel padre, de aquella madre, como no desconoció las de David. Qué gran consuelo saber que Dios es un Dios personal, ¿no? Que aunque es todopoderoso, tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Y que aún en los momentos de lágrima, de dolor, Dios cuenta y atesora cada lágrima de su pueblo. Esa es la redoma de Dios. Angustia, dolor. Pero hubo otra circunstancia en la vida de David. Mire que fueron varias etapas en las cuales David, debido a lo que enfrentó, las lágrimas brotaron de sus ojos. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 37. Dice la Biblia allí. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Otra circunstancia en la vida de David. Ahora David se halla llorando por la huida de su hijo. Y hay que pensar que esta ida de su lado de Absalón, hijo de David, no fue las mejores circunstancias. Si usted ha leído este libro de Samuel, recordará que en aquella ocasión Absalón se fue, no en los mejores términos de David, en un acto de rebeldía. De una forma rebelde, obstinada, luego de haber asesinado precisamente a otro hijo de David. Absalón huyó y en aquella ocasión dice la Biblia de que David lloraba por su hijo, Absalón, todos los días. Las lágrimas de un padre que quizá tiene que enfrentarse con el dolor de un hijo que parte y no en las mejores circunstancias. Un hijo rebelde, un hijo que se va mal de su casa, un hijo ingrato que a lo mejor se va maldiciéndole, quizá con malas palabras. Un hijo desagradecido. Un hijo que a lo mejor no agradece lo que el padre ha hecho, que se fue de casa, sí, pero en rebeldía. Una hija que quizá tomó una mala decisión y se fue con un hombre que no le convenía. Un hijo que a lo mejor se fue con malas amistades, incluso las drogas, o para encabezar una pandilla juvenil. Y eso causa dolor. David en aquella ocasión lloró por su hijo, dice que todos los días. Cuando su hijo Absalón se fue en rebeldía. Porque créame que no se fue con la bendición, no fue hijo, qué bendición, Dios te ayude. Lágrimas de consuelo, de gozo porque se fue bien, no, todo lo contrario. De tristeza, de dolor, saber que ese hijo, amado de David, se fue en rebeldía. Una vez más, Dios toma las lágrimas de David y las va metiendo en su redoma, ¿no creen? Dios toma esas lágrimas de aquel llanto por su hijo Absalón y una a una va llenando la redoma de Dios. Mire, Dios es más cercano de lo que ustedes piensan. Dios no ignora el llanto de su pueblo. Dios no es el Dios de los griegos que está lejano y que se goza y se frota las manos cuando ve al pueblo padecer. Dios se compadece con su pueblo. Se identifica con el dolor hasta el punto de atesorar esas lágrimas en su redoma. En esa vasija especial, es especial porque Dios se compadece con su pueblo. Cuando su pueblo se aflige, Dios se aflige. Ese es el Dios de la Biblia.
Y en los momentos de angustia Dios está allí presente, ¿no? Dios conoce sus peligros, sus aflicciones, sus angustias, sus dolores, hermano. Dios ha mirado cada una de las lágrimas de ustedes, los que han llorado por circunstancias, y están en la redoma de Dios, en el mejor lugar. Dios las tiene allí presentes. Hubo otra circunstancia en la vida de David. Lágrimas iban y venían. Pareciera que era lo cotidiano, lo usual, que en la vida de David eran lágrimas, llanto. Este hombre padeció mucho, ¿no? Todo tipo de aflicciones, todo tipo de circunstancias. En el capítulo 18 del segundo libro de Samuel, mire lo que dice la Biblia allí, versículo 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Versículo 1 del capítulo 19. Dieron aviso a Joab: he aquí, el rey llora y hace duelo por Absalón. Ya no fue el llanto de que Absalón se fue, sino de la muerte de su hijo Absalón. Huyendo, quedó suspendido, colgado de su pelo, y lo atravesaron con un dardo, murió. Este es el llanto de la pérdida de un ser querido. Algunos de ustedes quizá han perdido un ser querido, un familiar, mamá, papá, un hijo, un tío, un hermano, y esas lágrimas que en aquella ocasión brotó David, una vez más, depositadas en la redoma de Dios, colocadas allí. David lloraba, mire, fue terrible esa noticia para David en ese día. Al punto que decía: hijo mío, ¿quién me diera que yo muriera en lugar de ti? La redoma de Dios. Cada lágrima de David, miren, las circunstancias de la vida. Y está allí registrado en la Biblia para que entendamos que Dios no desconoce el sufrimiento. Dios es el único que puede consolar. Dios es el único que puede fortalecer. Su compañía y su ayuda es mucho mejor que la de cualquier hombre. Dios es consolador. Dios es Padre de misericordia, Dios de toda consolación, dice la Biblia. Las lágrimas de David. Al mirar entonces la vida de David, todas sus circunstancias, mire, tantas situaciones, tantas cosas que le marcaron, le dolieron profundamente. Ahora entendemos por qué David dice eso, ¿no? Salmo 56. En el versículo 8, que fue el que leímos al inicio del mensaje. Mis huidas tú has contado. Pon, note eso, mis lágrimas en tu redoma. Qué mejor lugar, ¿no? El mejor lugar para las lágrimas de los hijos de Dios no es el pañuelo, es la redoma de Dios. No es quizá el hombro, porque hay gente que espera un hombro para llorar. Eso puede ayudar, pero el mejor lugar es la redoma de Dios. No el paño de una persona, no la palmada de alguien, que aunque haga su mejor esfuerzo jamás podrá consolarlo como Dios podría hacerlo. Y dice aquí David: cada lágrima, Señor, tú las conoces, mire. La Biblia registra algunas, quizá hubieron más que no están registradas allí. Pero cada circunstancia en la vida de David, allí están en la redoma de Dios. Si esto es cierto en la vida de David, ¿no será en la vida de los salvos también? ¿El Dios de David no es su Dios también? ¿El Dios que tomó cuenta de cada lágrima de David no es el Dios que toma cuenta de sus lágrimas, hermano y hermana? Lágrimas quizá de soledad, de angustia, de dificultad, de enfermedad, de problemas. Dios las tiene allí en su redoma. Y desde luego entonces, sabemos que Dios no ignora los sufrimientos que pasamos, los peligros, las pruebas. Dios tiene en cuenta nuestra vida. Ese es el Dios de la Biblia, un Dios personal. Créame que a veces tenemos un concepto extraño de Dios. Solo Dios me salvó y ya me llevó al cielo. Dios está interesado también en las circunstancias de la vida de la persona. Y si no, ¿para qué tomar en cuenta, cierto? Si llora o no llora. Las lágrimas, es más, hasta el punto que dice la Biblia de que cada cabello de la cabeza del salvo está numerado. ¿Sabe usted cuántos cabellos tiene usted? Dios sí. Esto habla de la cercanía de Dios. Él nunca olvida cada detalle de nuestra vida, cada circunstancia. Y esto nos debe llevar a pensar a lo que dice el libro de Apocalipsis, en lo cual futuramente Dios ya tomará esa redoma. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 y 4. Mire lo que menciona allí. Futuramente lo que va a suceder. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima a los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Futuramente Dios enjugará. ¿Y sabe qué significa? Esto significa mucho más que secarlas. Eso significa sacar lo que pueda causarlas. Es mucho más fuerte lo que dice este versículo. Porque una persona puede tomar a otra y limpiarle sus lágrimas, pero eso no dice el texto. Enjugar allí significa sacar cualquier cosa que pueda causarlas. Y esto lo hará futuramente Dios. Dios no solo secará las lágrimas de su pueblo, allí estará la redoma suya. Y Dios ahora sí quitará cualquier cosa que pueda causar dolor, llanto a su pueblo. Él estará con ellos, el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, Él será su Dios. No habrá ya dolor, clamor, no habrá angustia, porque las primeras cosas pasaron. Mientras tanto ahora, Dios sigue tomando cuenta de cada lágrima de su pueblo y atesorando en su redoma. ¿Es usted consciente de que Dios tiene cuidado de su circunstancia? Aunque se sienta usted olvidado por la gente, por la familia, por las circunstancias, por las personas, ¿sabe usted que Dios tiene control de esto, que tiene cuidado de usted? Dios tiene una redoma en la cual Él cuida de su pueblo.
Cada lágrima brotada de los ojos del salvo está puesta en esa vasija. Recuerden lo que era la redoma, algo muy valioso se guardaba allí. Atesorada en su redoma y registrada en su libro, porque David dice, ¿no están ellas en tu libro? Otra figura para decir que Dios las tiene allí anotadas, cada una, quizá con fecha. Él sabe cada circunstancia que ha pasado. Y cada lágrima que hoy desciende por su mejilla, por la mejilla del salvo, será futuramente la joya que adorne la corona que cada uno pondrá a los pies del Señor. Así que entonces, ¿por qué desesperarse? ¿Por qué entrar en desespero, en desesperanza, en depresión, en angustia terrible, cuando sabemos que Dios cuenta cada lágrima de nosotros? ¿Está consciente usted de la redoma de Dios? Sus lágrimas hoy, futuramente serán esa joya, que van a estar puestas y adornadas en la corona, que con gozo, ya no con lágrima, pondremos a los pies del Señor. Esto va de la mano con lo que dice Apocalipsis, ¿no? Enjugará toda lágrima los ojos de ellos. Así que en este día entonces, ¿por qué no alentar nuestro corazón sabiendo de que Dios no es ajeno al dolor? Que pasemos, hayamos pasado o podremos pasar. Dios es cercano, ¿no? ¿Cree usted que Dios no ha visto sus lágrimas? Si usted cree eso es porque usted no conoce acerca de esa figura tan preciada de la redoma de Dios. Gota a gota, cada una de ellas están allí seguras y contadas y están en la presencia del Señor. Y un día entonces esas lágrimas serán cambiadas por gozo. El gozo de la presencia del Señor que no tiene comparación. Estaremos allí frente al Señor y allí estaremos entonces sabiendo de que Él siempre fue consuelo, fortaleza, incluso en momentos de angustia. La redoma de Dios entonces alienta nuestro corazón y nos lleva a pensar en cómo Dios es un Dios cercano, nos fortalece y nos ayuda en cada circunstancia. ¿Es consciente usted de eso? Meditemos una vez más en esta preciada verdad de la palabra de Dios. Quizá una vez más broten lágrimas de sus ojos, lágrimas adicionadas a esa redoma de Dios, circunstancias en su vida que quizá han generado lágrimas, dolor, pero Dios las conoce, están en su redoma. ¿Qué mejor lugar para que estén allí en la presencia del Señor? ¿Por qué no pide al Señor consuelo, fortaleza si lo necesita? Estoy como David, llanto en mi vida, dolor, angustia, la circunstancia, la vida misma, situaciones familiares, con hijos, tal vez su propia salud, circunstancias que han causado en usted lágrimas. ¿Por qué no las deposita y no le pide al Señor que estén allí en su redoma? Alá sea así, colóquese en pie, vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, damos gracias, Señor, por que tú eres un Dios bueno, bondadoso, que cercano estás tú a tu pueblo, Dios. Gracias, Señor, porque tú no ignoras el sufrimiento, el padecimiento de cada uno. Tú conoces, Señor, las angustias, los peligros, las pruebas, las tribulaciones, cada circunstancia que incluso, Señor, ha sacado lágrimas de tu pueblo. Gracias porque tú las atesoras en tu redoma. Te ruego, Dios, que consueles a cada uno. Quizá aquel que está desesperado, Señor, aquel que está en angustia, en dolor profundo. Te ruego para que la gracia tuya, Señor, obre en su vida. Que permita, Señor, que pueda salir de ese servicio fortalecido, Señor, y sabemos que solo tú puedes consolar. Tú eres el Dios de toda consolación. Gracias por tener cuidado de nosotros, porque no ignoras nuestros padecimientos y siempre estás a nuestro lado. Ayúdanos, Señor, a siempre confiar y depender de ti. Damos gracias por este momento, Señor, y por tu gracia, Señor, que nos consuela y nos ayuda a continuar en nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.